Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo de Iner Resúmenes. Hoy decidí cambiar el nombre de mi cuenta a Axel Resúmenes, pero igual, hoy les traigo una nueva parte de este manga. Les agradezco mucho el apoyo que le dieron a la recopilación de las anteriores partes, espero que apoyen este video de igual manera. Bueno, sin más que decir, comencemos. Continuamos después de la reunión de todos los discípulos del Pico Sereno. Luego de salir, el primer discípulo iría donde el prota a agradecerle por hablar bien de él con su maestra y si en el futuro necesitaba algún favor podía contar con él. El prota le diría al primer discípulo que le deseaba buena suerte en el entrenamiento. En ese momento la hermana mayor del prota le diría al primer discípulo que no se preocupe y que podía dejar al prota a su cuidado. El primer discípulo, entendiendo sus intenciones, diría que al parecer ya era una persona madura capaz de cuidar a otros, y mientras lo miraba de reojo le desearía buena suerte al prota. Chan Yue le diría a Han Yue que él había estado cultivando por mucho tiempo pero no había tomado ninguna misión de la secta y si acaso necesitaba que lo guíe. El prota, con una cara no muy satisfecha, diría que si podía elegir no ir. Chan Yue diría que estaba bien no tomarlas, pero cultivar en la morada sería más lento y con las misiones tendría más recursos. El prota diría que no se preocupe por eso ya que él aún tenía piedras espirituales. Chan Yue diría que con las misiones obtendría puntos que podría cambiar por píldoras. El prota diría que tenía miedo a la muerte, así que pasaba. Chan Yue le gritaría que cómo puede tener miedo a la muerte. Si es un cultivador, el prota le respondería que porque estaba cultivando si no le tenía miedo a la muerte. Chan Yue no sabría qué decir pensando que el prota tenía razón. Su maestra, la cual estaba escuchando todo, diría que al parecer el prota no era un espía del culto bajo Virdicente, pero era un cultivador que no le faltan los recursos ni el talento, así que era mejor seguir vigilándolo. Pasarían 10 años y en el estanque del espíritu de trueno. El árbol diría que al fin había vuelto ahí y le diría que se acerque. Le preguntaría al prota que si no era un genio y por qué después de tantos años aún estaba en el tercer nivel del establecimiento de la fundación. El prota contestaría que, como podía estar alguien completamente seguro de algo, el árbol le diría que las aguas del cultivo son profundas y que no será capaz de manejarlas. El prota diría en su mente que ellos solo podían ver el tercer nivel del reino del establecimiento de la fundación, y en ese entonces casi gastó 400 piedras espirituales de grado superior y solo había conseguido cultivar las otras raíces hasta el quinto nivel de la fundación. Así que su cultivo real estaba en el quinto nivel del establecimiento de la fundación y necesitaba usar la mínima cantidad de piedras espirituales para cultivar su raíz de trueno. Mo Fu Chou saludaría al prota diciéndole que no lo había mirado hacía mucho tiempo. El prota lo saludaría igualmente y le preguntaría quién estaba atrás de él. Mo Fu Chou le presentaría a su hermana, la cual se llamaba Mo Su, y presentaría al prota como un discípulo del Pico Sereno. Mo Su le preguntaría al prota que por qué estaba en el tercer nivel de la fundación si su hermano esperaba que él estuviera en el sexto. El prota se sentaría y diría que comenzaría a cultivar ya que estar ahí costaba muchas piedras espirituales, y les diría que cultiven un poco lejos de él. Mo Su diría que pensaba que era un genio muy capaz, pero después de tantos años aún no había mejora, y se alabaría diciendo que solo le había tomado 2 años para superar 2 niveles. Pero ésta saldría de su nube al ver que el ki espiritual de los alrededores estaba siendo absorbido completamente. Mo Fu Chou diría que su velocidad de absorción espiritual era más rápida que la suya. Eso era imposible ya que él estaba en la 9ª etapa del establecimiento de la fundación. Mo Su diría temeroso que cuál método de cultivación era ese. Mo Fu Chou diría que es a causa de las aptitudes de sus raíces espirituales. Mo Su preguntaría que por qué no había subido su nivel entonces. Mo Fu Chou le respondería que el prota debía tener una forma de ocultar su cultivo, y se teme que su cultivo ya lo había superado. Y solo podía decir que siempre habrá alguien mejor que tú.
el sistema le notificaría al prota que ambos hermanos habían desarrollado sentimientos favorables hacia él, pero no le tomaría mucha importancia. Pasarían 8 años. Y luego de ese tiempo el prota por fin terminaría de cultivar su raíz de trueno. El prota le diría al árbol que por favor abriera la formación de teletransporte para ir a la secta interna ya que casi era hora de recibir su salario. El árbol le diría que al parecer poseía una forma de suprimir su cultivo era realmente notable, y le diría que tenía una oportunidad para ganar muchos recursos y si no estaba interesado, el prota le preguntaría si era peligroso. El árbol diría que la fortuna está acompañada de riesgos, el prota sin pensarlo daría la vuelta y se retiraría. El árbol le gritaría que se detenga pero éste lo ignoraría. Luego de eso el prota estaría pensando que a decir verdad estaba un poco temeroso, y en vez de tomar ese trabajo, ¿no era mejor recibir su salario con regularidad? Muchas chicas alrededor del prota estaban gritando que era muy guapo. El prota pensaría que tener demasiado encanto era un poco problemático. Alguien se acercaría al prota, la cual sería Musu, la cual diría que tenía suerte de encontrarse ahí, y le mencionaría que tenía algo en lo que necesitaba su ayuda y era una gran oportunidad. El prota para nada convencido diría que otra oportunidad. Mosu diría que si este trabajo se hacía correctamente ser rico ya no sería un sueño. El prota se apartaría de Mosu y le diría que por favor se comporte, se disculparía y le diría que tenía que volver a cultivar. Mosu estaría diciendo que era una gran oportunidad, pero el prota desaparecería del lugar sin dejar rastro dejando confundida a Mosu. El prota mientras estaba escondido se preguntaría si no lo había seguido. Pasarían unas chicas cerca del prota las cuales estarían hablando de lo guapo que era, y una de ellas mencionaría que era aún más guapo que el ganador de la competición de la secta interna. El prota caería en cuenta que había estado cultivando y había olvidado la competencia, pensando que su maestra no lo perdonara. Luego de unos momentos llegaría donde su maestra. Su maestra le diría que pase ya que tenía que hablar con él. El prota diría que se disculpaba sinceramente y estaba inmerso en el cultivo y no participó en la competición de la secta. Mientras dos de sus discípulos estaban sentados frente a ella diría que no le dé mucha importancia ya, que habrían más oportunidades en el futuro, y le preguntaría que por qué aún seguía en el tercer nivel de la fundación y ella esperaba que ese no sea su límite. El prota le diría que quería ser discreto y que había ocultado su cultivo pero en realidad estaba en el 9º nivel de la fundación. Chan Yoer le diría que como podía hacer avances tan rápido, su maestra le diría que si todos en el pico cultivaran tan diligente como el pico de Jade Sereno sería el más fuerte. El sistema le notificaría que había mantenido un bajo perfil y había ganado con éxito el reconocimiento de su maestra y había obtenido exitosamente los 7 pasos ilusorios. El prota voltearía y preguntaría si alguien se había unido, pero se daría cuenta que quien estaba a su lado era el anciano Tie Lao, el cual se quedaría sin palabras al igual que el prota que se quedaría inmóvil, y de repente habría un silencio mortal, y ambos gritarían simultáneamente sus nombres muy sorprendidos. Chan Yoer preguntaría que si acaso se conocían, ambos responderían que más que conocerse, su maestra le diría a Tie Lao que ese era Han Yue un recién ingresado al pico sereno y podía llamarlo hermano mayor. Y Han Yue podía llamarlo hermano mayor. El prota susurraría que no se atrevería, y Tie Lao susurraría que ese mocoso en realidad se había convertido en un discípulo de la secta interna, y se preguntaría que cómo era posible él no tenía raíces espirituales en el pasado y en esos años había hecho todo lo posible para llegar al establecimiento de la fundación. Pero el prota cómo había podido llegar al 9º nivel del establecimiento de la fundación. Chan Yoer le preguntaría seriamente qué era lo que pasaba con su expresión, y él diría que el prota era el genio de su pico y no iba a permitir que tuviera pensamientos extraños hacia él.
Tielao, un poco temeroso, le agradecería por el recordatorio y solo se estaba lamentando de que el mundo es muy mágico. Su maestra los interrumpiría diciendo que ya era suficiente, y le diría a la prota que ya que le gustan tanto cultivar, le iba a asignar una misión de vigilar el reino de los 10.000 demonios de la secta Jade Puro. El prota pensaría que eso sonaba impresionante pero peligroso. Chan Yuer diría que es el lugar donde se crían las bestias de Jade Puro y le diría a su maestra que la deje ir junto con el prota. Su maestra le diría que no, ya que era un lugar muy peligroso y habían habido muchos casos de discípulos asesinados brutalmente. El prota, asustado, diría que su maestra ni siquiera trataba de ocultarlo. Su maestra le diría al prota que no tenía que preocuparse, ya que cada pico enviaría a un discípulo a ese reino, y había un ki espiritual muy denso, por lo que era perfecto para cultivar, pero era muy peligroso y debía tener cuidado. El prota, desanimado, diría que ni siquiera le dio oportunidad de rechazarlo. El prota se inclinaría y diría que haría caso a la voluntad de su maestra. Esta le diría que estaba bien y debía ir a prepararse y haría que alguien lo lleve. Chan Yuer iría tras el prota diciéndole que le ayudaría a empacar. La hada le diría a Tielao que no quería saber sobre su pasado con Han Yue, pero era importante llevarse bien, y si no era nada de vida o muerte era mejor reconciliarse. Y con lo que sabía del prota, él no era rencoroso y además se convertiría en el discípulo principal en el futuro. Tielao se sorprendería, pero mirando hacia abajo diría en su mente que ese mocoso se lo merecía.